Muy buenas a todos los seguidores de Atletismo. Tenemos las Hoka One One Clifton en su sexta edición para analizar. La nueva Clifton vuelve al camino original del modelo, zapatilla más ligera, más blanda, más amortiguada y que va a hacer las delicias de muchos de los corredores. Si bien en los 2 o 3 últimos modelos nos quejábamos de que la Clifton se había vuelto un poquito más tosca, menos dinámica, más firme y un poquito más estrecha, esta Clifton 6 es casi todo lo que los fieles del modelo pedían. Hoka ha escuchado a los corredores y ha cambiado un poquito con respecto a la quinta edición todos esos puntos clave que hacen de la Clifton una de las zapatillas más queridas del mercado. Tenemos una zapatilla de 32 milímetros de perfil atrás, 27 en la parte delantera, una zapatilla bastante amplia o bastante alta y una zapatilla bastante amplia, 97 milímetros en la base trasera, 116 en la parte delantera en una talla 10 americana y que le dan un poquito de percepción de estabilidad a la zapatilla. Luego tenemos el sistema Active Foot Frame, que lo que hace es envolver al pie y embutirlo, ya que el pie reposa en esta zona dentro de la zapatilla. Digamos que esta EVA de color azul lo que hace es una especie de bañera para coger al pie y que el corredor note muchísima estabilidad, ya no solo de la anchura de la zapatilla, sino de que está totalmente rodeado por la EVA y controlado por el chasis. Es una zapatilla, como digo, con un chasis que, si bien es bastante simple en cuanto a materiales y concepto, pero es muy agradable y mucho más dinámico que en versiones anteriores. Tenemos dos tipos de EVA muy similares, color amarillo y color azul. La EVA de color azul es una EVA moldeada, o sea, con presión en un molde, y que tiene 55 grados de dureza, mientras que la amarilla tiene 50 grados. Básicamente es el mismo tipo de material, pero con menor densidad en la parte amarilla. Donde sí que se ha trabajado mucho para lograr que la EVA pueda competir con materiales mucho más modernos como tenemos en el mercado es en la geometría. Se han ampliado las ranuras que vemos en la parte trasera para albergar un aterrizaje más enfocado a los talonadores. El arco, que tantos quebraderos de cabeza ha dado a ciertos corredores porque es muy marcado y que en versiones como en la cuarta llegaba incluso a molestar, ahora al ser más blandito hace que la transición talón ante pie, si aterrizamos en talón, sea mucho más agradable, que el arco no se nos clave. La verdad es que es una ventaja que tiene esta Clifton 6 con respecto a las versiones anteriores. Es lo que le da un plus para poder competir con modelos como las Glycerin, las Go Run Ride 7, etcétera, etcétera. Otro de los puntos, hablando de la geometría del chasis, es su forma semicurvada de chasis. No es la Hoka con un chasis más curvado, como veis tiene un pequeño biselado atrás y un repunte no demasiado marcado. Esto lo que hace es mantener al pie durante más tiempo en el suelo y también permite que sea una zapatilla más polivalente, que no solo sea para corredores que aterrizan de medio pie, sino que si aterrizamos en la parte trasera tengamos una zona de transición suficiente como para notar a la zapatilla bastante agradable. Si a eso le sumamos que el arco es más agradable también, como he comentado, pues hace de la Clifton 6 una zapatilla totalmente utilizable por corredores con una técnica un poco menos depurada. Como otras Clifton, tiene la denominación del chasis del Early Stage Meta Rocker, que lo que hace es comenzar el repunte de puntera muy pronto en esta zona. Desde aquí hacia adelante vemos que la media suela o la suela no toca el terreno. Lo que hace esto es crear una dinámica más rápida en la última fase de la pisada,
pero que al no tener un repunte muy marcado, que podría ser una cosa así que tienen otras zapatillas, ese repunte marcado haría muy rápido a la salida. Pero Hoka acertadamente, ya que es una zapatilla para largas tiradas, kilometrajes muy altos a ritmos medios o lentos, si bien tiene el Early Stage Meta Rocker que nace muy pronto, no es muy violento, sino que es muy progresivo a la hora de lanzar el pie. Esto se van a beneficiar de ello los corredores de ritmos más lentos, especialmente los corredores de cierto peso, más de 80-85 kilos, que van a ser principalmente los usuarios ideales para estas Clifton 6, ya que ahora con las nuevas Hoka Rincon, los corredores de menos de 70 kilos van a tener otra alternativa aparte de la Clifton con la misma calidad, pero que es más ligera, más dinámica, más ágil, y estas Clifton se quedan un poquito para pesos medios o ligeramente altos, entre 70 y 90 kilos, y luego las Bondi estarían para pesos más elevados. En la suela han cambiado, digamos, la estructura, también similar a lo que han hecho con el chasis. Vemos que en la parte delantera han intentado mejorar un poquito la flexibilidad. Es una zapatilla muy rígida, como todas las zapatillas de este estilo de chasis semicurvado, y eso no es ningún problema. Mucha gente se empeña en hacer este tipo de zapatillas más flexibles de lo que deberían ser. Sí que es verdad que la Clifton 6 necesita mejorar la flexibilidad con respecto a la Clifton 5, ya que el repunte, como digo, es progresivo y no es muy marcado, porque las zapatillas con chasis semicurvo o en forma de mecedora o rocker, como lo queráis denominar, no exigen que el pie tenga flexibilidad, ya que esa flexibilidad la compensa la zapatilla con la propia forma semicurvada. ¿Qué pasa cuando tienes un chasis en la parte delantera menos curvado? Pues que entonces sí que necesitas mejorar un poquito la flexibilidad, que es lo que han hecho con estas Clifton 6. Así que esa pequeña mejora de flexibilidad va a compensar la falta de repunte que no hay en la parte delantera para entregar, digamos, para impulsar en la última fase de pisada. Así que ese ha sido uno de los cambios que se han realizado en el modelo, unos cortes un poquito más profundos y progresivos para dar un pelín más de rango de flexibilidad sin pasarse. Y luego, no sé si lo vais a apreciar, toda esta zona tenemos más tacos planos. Toda esta zona central también es más plana, tiene más contacto con el suelo, y digamos que al corredor, lo que el corredor nota es una estabilidad mucho mayor en la parte delantera. Digamos que tiene una base mucho más fiable y que va a hacer que corredores con un poquito más de peso noten la Clifton ya no solo agradable y blanda, sino que suficientemente estable. Quizás venga derivado de la presencia de la Rincon, ya que la Clifton antes se movía entre 65-85 kilos más o menos, y ahora es un pelín más para corredores con técnica un poco más talonadora, con un poquito más de peso, etcétera, etcétera. Es un cambio en la geometría muy interesante, que va a hacer que el desgaste se reparta por más zonas también, la estabilidad percibida va a ser mayor, y como digo, al final es una ventaja global para el comportamiento que va a tener la zapatilla para el usuario tipo. Como vemos, tiene dos materiales diferentes, un caucho en color negro con pequeños taquitos en relieve, y luego el resto es la EVA de 50 grados de dureza. Como siempre decimos en la Clifton, es una zapatilla más duradera de lo que parece. Sí que tenemos muy expuesta la EVA en la zona central, pero en los puntos claves lo tenemos protegido con el caucho. Y lo cierto es que todas las Hoka duran más de lo que parecen. Así que aunque veamos un desgaste
muy marcado los primeros 200 kilómetros en la zona central, se nos va a empezar a pelar toda esta zona, va a tener un mal aspecto, pero la funcionalidad de la zapatilla se va a mantener inalterada, no vais a tener que preocuparos por eso en absoluto. Es una zapatilla que 800 kilómetros, entre 750 y 900 1000 kilómetros, dependiendo del peso del corredor, claro, y de los ritmos, pues vais a poder sacarle. Otro de los cambios que se han realizado a la Clifton 6 me ha llamado mucho la atención porque ha sido una mejora, pero utilizando, digamos, tecnología un poquito más antigua. Vemos que tiene un Engineered Mesh de 2 capas. Y este Engineered Mesh lo que permite es que la zapatilla en esta zona se note un poquito más permisiva. Y eso hace que la Clifton, que siempre han sido muy estrechitas en esta zona, sea un poquito más amplia a la hora de percibirla. Yo tengo un pie de anchura normal y me ha funcionado bastante. Sí que es cierto que la puntera debería ser un poquito más ancha, siempre me quejo de eso desde hace mucho tiempo en las Clifton, y es que si le dieran 3 milímetros más en esta zona, la zapatilla sería apta para todo el mundo. Ahora mismo no lo es, ya que si tienes el pie un poquito ancho, la vas a notar algo angosta. Es un poquito más permisiva que la Clifton 4 o la Clifton 5, lo cual se agradece porque lo va a poder utilizar gente con el pie estrecho o el pie normal, pero queda un pelín ahí de mejora que siempre vendría bien. Tenemos un upper bastante sobrio, pero que funciona muy bien, con un tirador. Me ha sorprendido lo bien que sujeta el collar el talón, me lo esperaba peor, ya que, como veis, no tiene demasiado acolchado comparado con sus rivales. El recubrimiento interno no es malo, pero no es lo lujoso que podría ser o que vemos, como digo, en sus rivales, pero la verdad es que funciona, así que funcionalmente es bastante apto, pero le falta ese pelín de lujo que tenemos en zapatillas de 150 euros para arriba. A lo que me refería con tecnología un poquito antigua, pero que funciona mejor, es a estas tiras que vemos aquí cosidas. El año pasado teníamos termoplástico pegado o impreso en 3D, y ahora vemos unos hilos que refuerzan una zona muy importante y que va a hacer que el empeine tenga suficiente estructura para poder utilizar la zapatilla y que el pie no baile ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados. Pero como veis, son básicamente unos hilos de refuerzo en vez de una tecnología en 3D impresa que pues resultaba bastante molona, pero la verdad es que es mucho más útil esta solución, que hemos visto cómo otras marcas han ido adoptando y que, bueno, es más barato y al final el corredor tiene más beneficios, pero lógicamente a la hora de vender la moto, digamos, pues no queda tan bien. Es una zapatilla que si sois plantilleros probablemente podréis utilizar, pero es muy importante que si tenéis plantilla personalizada la probéis en la tienda, ya que la parte delantera va a ser un poco complicada. Personalmente creo que talla bien, pero como digo, dependiendo de cómo sea la forma de vuestro pie, es importante que os la probéis si tenéis alguna duda. Es una zapatilla que me ha sorprendido mucho, es una mejora muy clara con respecto a las últimas versiones. Es una zapatilla muy ligera, 260 gramos, para una talla 10 americana, alrededor de unos 250 para una talla estándar. Y esos son hasta 70-80 gramos menos que sus principales rivales. No tiene nada que envidiar a modelos tope de gama de amortiguación neutra, ni en amortiguación, ni en durabilidad, y como digo, ni mucho menos en peso. Estamos hablando de una de las mejores zapatillas para pesos medios o altos de pisada neutra que hay o que hemos visto en 2019. La vamos a comparar próximamente con todas ellas.
Y la verdad es que si queréis probar una Hoka, nunca habéis tenido una Hoka, la Clifton 6 es una de las mejores opciones que tenéis para empezar, porque lo cierto es que es una zapatilla muy buena y que vuelve a traernos un poquito de las raíces con las que tanto triunfaron en la Clifton 1. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.